Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gusto volvernos a encontrar, qué gusto poder tener la oportunidad de el estudio de la palabra de Dios a través de estas lecciones de Escuela Sabática. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, muy contenta, muy agradecida con Dios por la oportunidad de compartir una vez más con ustedes el repaso de esta lección. Sin duda, lecciones muy importantes que nos ayudan a poder crecer en nuestra consagración y en nuestro testimonio con las personas y en nuestro trato dentro de la iglesia. Antes de entrar en materia, tenemos una campaña, Ángela. ¿Cuándo da inicio? La próxima campaña que tendrá nuestra Iglesia Central de la Ciudad de México dará inicio el 22 de agosto, sábado 22 de agosto. También desde la Escuela Sabática estaremos contando con un Día de Amigos de Esperanza, así que los esperamos desde las 9 de la mañana. Todas las noches a partir del 22 de agosto habrá esta serie de conferencias dando un gran final el sábado 29. Sin duda será una fiesta espiritual y queremos que ustedes sean parte de esta bendición. Así que les animamos para que hagan planes junto con sus amigos, familiares, todos aquellos que ustedes tengan la oportunidad de invitar, porque van a ser parte de esta bendición que Dios quiere derramar sobre su iglesia. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática y como ustedes saben, queridos amigos y hermanos que nos están siguiendo a través de los medios, estamos estudiando Primera y Segunda de Corintios, la esencia del Evangelio, la esencia del testimonio. Así que son lecciones que nos van a ayudar a seguir creciendo en nuestra relación con nuestro Dios. Y de manera muy especial, Ángela, esta semana estamos estudiando todo para la gloria de Dios. Vamos a dar inicio ahora de manera formal con una oración. Ángela, ¿te gustaría dirigirnos? Sí, claro que sí. Les invitamos para que desde donde nos acompañan, inclinen su rostro para hacer esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorioso sea tu nombre. Querido Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de tu mano a lo largo de esta semana. Y queremos pedirte con humildad que tú vengas a guiar el estudio de tu palabra en esta hora. Que tu Santo Espíritu pueda impresionar nuestras mentes y nuestros corazones de tal manera que todo lo que se diga y haga en estos momentos te glorifique y sea para tu honra y tu gloria. Lo pedimos con humildad en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, nos gusta interactuar con ustedes, así que les animamos a que por favor comenten en nuestras redes sociales, ya sea en YouTube o en Facebook. Háganos saber sus impresiones. ¿Qué es lo que les ha dejado la lección de esta semana? ¿Cómo consideran ustedes que les ha beneficiado o que ha beneficiado a su entorno en su iglesia? Así que, por favor, mándenos sus comentarios o alguna pregunta. También son bien recibidas y nos dará mucho gusto compartir con ustedes. Muy bien, Ángela, decíamos que esta semana estamos estudiando todo para la gloria de Dios. Y vamos al versículo clave de esta semana que lo encontramos en Primera de Corintios 10, 31. Y dice así: si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Qué interesante versículo nos presenta la lección donde nos dice que todo lo que hagamos, todo lo que podamos realizar de nuestras actividades cotidianas y de la iglesia, tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Y bueno, entrando ya a la lección de esta semana, vemos que Pablo comienza a darnos un panorama de lo que se está viviendo en la iglesia de Corintio en ese momento. En lecciones anteriores hemos visto que han ido pasando cosas interesantes en la iglesia. La semana pasada veíamos algunos pecados que se llegaron a presentar en la iglesia en el tiempo de Pablo, y ahora nos está presentando una situación en la cual pareciera que hubiera diferentes tipos de fe, podríamos decirlo o llamarlo, entre la iglesia del tiempo de Pablo.
¿Qué encontraste tú, Ángela, que nos puede dar como el inicio de la lección de esta semana? Sin duda alguna que Primera y Segunda de Corintios están resultando unos libros de gran actualidad. A veces pensamos que la Biblia, como fue escrita hace mucho tiempo atrás, no tiene aplicación para nuestros vigencia, días. ¿verdad? Pero nos damos cuenta, ahora que lo estamos estudiando con detenimiento, que muchas de las situaciones que se estaban viviendo en Corintios se están viviendo desafortunadamente también al interior de la iglesia actual. Esta semana, de manera particular, el énfasis que va a hacer Pablo, o el estudio de esta semana, es acerca de la idolatría. Cómo la idolatría viene dentro de ese grupo de situaciones adversas dentro de la iglesia, como lo fueron las divisiones, como fue la inmoralidad sexual, y ahora también entra la idolatría. En el caso específico de lo que se está manejando en el estudio de esta semana, parece que hay una situación muy particular en relación a tomar unos alimentos que fueron dedicados a los ídolos. Aunque más adelante vamos a enfatizar sobre esta situación, al parecer en algunos mercados se podía llegar a vender carne que ya había sido ofrecida a los ídolos y otra que no, que había sido una condición X determinada para que llegara la carne a ese lugar. Y había unos hermanos considerados fuertes. Pablo así los llama. Me gustaría que pudiéramos ir a 1 Corintios 8:6 para que nosotros podamos entender un poquito más este concepto. Dice de la siguiente manera: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. ¿Qué quiere decir este versículo? Que los hermanos fuertes estaban conscientes que los ídolos no son nada, no representan nada, son pues vacíos, ¿verdad? Producto tal vez de la imaginación de las personas, y entonces ellos consideraban que comer esa carne que estaba en el mercado ya y había sido dedicado a esos ídolos no les representaba para ellos algo. Pero hace una observación Pablo en el versículo 7 de 1 Corintios 8 que dice: sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos y su conciencia se contamina por ser débil. Es decir, había otro grupo, a quien Pablo denomina los débiles, que ellos consideraban que no era correcto, que al participar de esos alimentos, como no sabían si habían sido o no ofrecidos, pues para ellos era como estar dentro de la idolatría. En ese contexto, Pablo, recordemos que él buscaba la unidad de la iglesia. En ese contexto, Pablo le dice a los hermanos fuertes: puede ser que tú tengas un conocimiento acerca de lo que es correcto o incorrecto en relación a este caso particular, pero te voy a decir que si tú no actúas por amor hacia aquel hermano débil en la fe, que todavía no alcanza a dimensionar y que le puede ser de confusión el verte realizar esa acción, abstente de ella. Es muy interesante cómo Pablo hace énfasis sobre esta circunstancia de actuar por amor hacia el hermano débil. Así es, vemos que en este caso Pablo está haciendo un llamado, una recomendación a estos hermanos llamados de fe fuerte, ¿verdad? Porque de alguna manera ellos entendían el evangelio de una forma. Sin embargo, había otros hermanos de reciente conversión que tal vez habían sido parte de rituales paganos, y para ellos pues sí significaba algo el hecho de que los alimentos estaban dedicados a estas deidades paganas de ese momento. Entonces, lo interesante aquí es que Pablo entra a mediar un poco, ¿verdad? Es correcto. Tratando de, entiendo tu punto, entiendo que para ti
los ídolos no representan, pero para nuestros hermanos nuevos sí. Entonces, por amor a ellos deberíamos de abstenernos de estos alimentos. Queridos amigos, platíquenos desde su punto de vista en nuestra situación actual como iglesia. ¿Se pueden llegar a presentar estos casos? Hermanos con una fe más madura, más fuerte tal vez, y llegan a haber hermanos con una fe un poco más inmadura o más joven, podríamos llamarle. Y si es así, ¿cómo podemos hacer para conciliar? Pablo además nos dice que él, con el afán de ser condescendiente con estos hermanos nuevos en la fe, tiernos en la fe, decide no tomar ciertos derechos a los cuales él tenía derecho como ser, por el hecho de ser un misionero. ¿Qué enseñanzas encontramos ahí? Bueno, sin duda alguna que el apóstol Pablo estaba muy consciente de cómo debe ser la adoración a nuestro Dios. Yo quisiera ahondar en esta cuestión de los derechos, no sin antes mencionar algo que dice Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, que dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está el conocimiento, solo hay un Dios. Y luego continúa diciendo: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, el conocimiento y el amor van unidos. Por eso Pablo, aunque sabía y tenía conocimiento que él tenía ciertos derechos por ser predicador, él decidió renunciar a ellos por amor a la iglesia. ¿A qué derechos, según vimos en la lección de esta semana, tenía acceso Pablo? Por ejemplo, tenía derecho a tener el sustento material por parte de la iglesia para que él pudiera dedicarse a predicar. Dicho de otra manera, tenía derecho a comer y a beber, tal como lo dice Primera de Corintios 9, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Era un derecho que él tenía. Pero ¿cómo realmente se sostenía Pablo? Por su oficio, ¿no? Por su oficio, exactamente, de las tiendas. Otro derecho era a que tener una compañera, una esposa, y que la iglesia les pagara tanto a él como a su esposa los viajes misioneros, ya que era un predicador de tiempo completo. Y Pablo decidió renunciar a eso. Y un derecho más era a percibir un sueldo, una remuneración con dinero por dedicarse al 100% a la predicación. Y sin embargo, pues ya vimos que Pablo se dedicaba a un oficio para sostenerse él mismo por amor a la iglesia. Aquí es bien interesante notar que Pablo no solamente está haciendo un llamado de atención, digamos, a los hermanos, por llamarles maduros, sino que él mismo está poniendo el ejemplo. Él expresa que si bien tiene derechos a tener un sustento por ser un misionero, él decide renunciar a esos derechos para que los otros hermanos que tenían una fe más débil, pues no fueran a caer en pecado, ¿verdad? Señalando a Pablo de querer vivir a expensas, ¿no? Abusar, digamos, de los dineros de la iglesia. Entonces, esto nos hace pensar que tal vez haya que de pronto sacrificar algunas cosas que nosotros consideramos que no nos afectan, pero que por amor a nuestros hermanos de una fe más reciente, no quisiera decir tanto débil, sino más bien como que van madurando, pues por amor a ellos podemos ceder en nuestro conocimiento o en nuestros derechos, como es en el caso de Pablo. La lección también nos lleva a revisar la historia del pueblo de Israel en Éxodo. Si bien la lección nos muestra que la experiencia del pueblo de Israel siendo dirigidos por Dios nos muestra un símil
con nuestra iglesia actual. Dice, el cruce del mar es como nuestro pacto bautismal. 1 Corintios 10, del 1 al 2. El alimento y la bebida que tomaron en el desierto es como nuestra participación de la Santa Cena, donde comemos, bebemos espiritualmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Sin embargo, a pesar de esta, relación que Dios promueve, que Dios tiene con el pueblo de Israel, vemos que el pueblo de Israel muestra una conducta de idolatría. ¿Qué encontramos ahí de lección para nosotros, Ángela? Fíjate, Abraham, que me parece muy interesante el hecho de que las escrituras, lo que está en las escrituras fue dejado para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la sabiduría de las escrituras tengamos esperanza. La historia del pueblo de Israel, nosotros tendemos a decir, mira nada más, Israel que tuvo una manifestación física tan tremenda como ver una columna de fuego o una nube, ¿verdad? O el ver el cruce del Mar Rojo, que cayera el maná todos los días, a excepción del sábado. O sea, ¿qué más pruebas querían ellos de la cercanía, el cuidado y el amor de nuestro Dios? Y sin embargo, nos dice la Biblia, cayeron en idolatría, cayeron en fornicación, cayeron en murmuraciones, cayeron en una serie de pecados, que si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nosotros también hemos experimentado de primera mano manifestaciones gloriosas del poder y del amor de Dios a cada día de nuestra vida. Hemos podido conocer el plan de salvación y ver cómo Dios nos salva de situaciones peligrosas, y aún así corremos el peligro de caer en la idolatría y en el pecado. La Biblia es clara cuando dice en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como seres humanos, nuestra tendencia es a pecar. Y aunque estemos en relación con Dios, si descuidamos esa relación con Dios, vamos a pecar. Lo maravilloso, Abraham, de la palabra de Dios es que nos hace, además de la advertencia y decir, hey, cuidado, ten cuidado con el pecado y con la idolatría, porque no es algo sencillo. También nos da una esperanza. Leo el siguiente versículo, el 13 de 1 Corintios 10. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Amén. Esas son buenas noticias para nosotros. Sí, me gusta cómo Pablo nos pone en conciencia que el hecho de que estemos en la iglesia no nos quita de ser susceptibles de pecar, no nos quita de ser susceptibles a la idolatría. Y cuando nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, el principal problema del pueblo de Israel era que querían parecerse a las naciones vecinas. En lugar de mirar a Jesús, en lugar de mirar a Cristo, a Dios y querer parecerse más al carácter de Dios, las personas del pueblo del tiempo del pueblo de Israel querían parecerse a las naciones paganas vecinas, y por eso es que el pueblo de Israel caía en pecado, porque comenzaba a querer copiar y emular la forma de vida de los otros pueblos, y entonces ahí venía la debacle del pueblo de Israel con las consecuencias que esto le traía al pueblo. Hermanos, no hay nada peor que el Señor deteste, que es la infidelidad, la idolatría, porque Él hace todo lo que necesitamos, Él pone todo en la relación, y sin embargo, a pesar de que, como decías, Ángela, hemos sido testigos de todo lo que Dios hace en favor de su pueblo, lo que Dios hace en favor de nosotros como iglesia y de nosotros como individuos, vamos a caer en la infidelidad, en la idolatría de ir tras otros dioses que son ajenos a nuestro Dios.
Escríbanos, ¿qué podemos hacer, queridos hermanos, para evitar caer en la idolatría? ¿Cómo qué ídolos podemos tener hoy en nuestro tiempo? Por favor, dennos sus comentarios. Fíjate, Abraham, que ahorita escuchándote, la verdad, hermanos, es que debemos de tener mucho cuidado de colocar cualquier cosa, cualquier teoría, cualquier persona, cualquier ideología por encima de nuestro Dios. La Biblia es clara, no se puede servir a dos señores. No dice no debes, no dice es difícil, no dice no te conviene, es no se puede. O somos fieles totalmente a Dios o no lo somos. Y son fuertes las palabras que utiliza la lección, bueno, las Sagradas Escrituras, ¿no? Al hablar de que si no estamos adorando a Dios y participamos en otro tipo de cultos, podemos estar adorando al enemigo de las almas. En ese sentido, Ángela, ¿cómo es de astuto el enemigo? Porque no necesariamente nos va a poner cosas evidentes, Claro, evidentemente malas. ¿Será que podemos llegar a caer en idolatría en cosas buenas? sí, definitivamente. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, por muy buena que sea, la familia, el trabajo, la salud, si ocupa el lugar preeminente de nuestro Padre Celestial, estamos cayendo en idolatría. Por eso el apóstol Pablo hace esta exhortación a la iglesia en Corintios y dice, por favor, todo lo que hagan deben hacerlo para darle gloria a nuestro Dios. Así es. Entonces, si revisamos la solución para la idolatría, ¿cuál sería ser de acuerdo a lo que dice la lección, Ángela? ¿Qué es lo que nos anima Pablo a que tenemos que hacer para que podamos evitar caer en este terrible pecado en el cual cayó el pueblo israel en su tiempo y en el cual ahora nosotros como pueblo de Dios también somos susceptibles de caer, que es la idolatría? Bueno, sin duda alguna que Pablo conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Él en su reflexión en estos capítulos de Corintios hace un énfasis al amor a Dios. Yo quisiera que pudiéramos ir al Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 12 y los versículos a partir del 28 que dice que se acerca uno de los escribas y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y él responde, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Se acuerdan que leímos Deuteronomio? Es similar. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos dos. ¿Qué nos quiere decir? La cura para evitar la idolatría es amar a Dios con todo nuestro ser. Acercarnos a Dios con todo nuestro ser, con nuestros gustos, nuestros disgustos, en las mañanas buenas, en las mañanas que no son tan buenas, cuando nos sentimos motivados a estudiar, cuando nos sentimos desmotivados a estudiar, démosles la oportunidad a Dios de que nos hable y vamos a notar la diferencia en nuestras vidas. Y cuando estemos bien afianzados en el amor de Dios, nuestros ojos se van a abrir y vamos a poder discernir cuando estemos andando en caminos peligrosos. Y además vamos a poder amar y considerar a nuestros hermanos que están en ese crecimiento de fe. Y vamos a poder actuar con ese amor desinteresado del cual nos hablaba Pablo. Definitivamente, hermanos, si nosotros mantenemos nuestra vista puesta en nuestro Dios, nuestros deseos y nuestra forma de vida se va a parecer más al carácter de Dios. Si nosotros, por el contrario, estamos observando y admirando a los ídolos de este mundo, ya sea a través del deporte, ya sea a través del cine o la televisión o las series que ahora están de moda o inclusive los famosos influencers, la ciencia nos dice que nosotros tendemos a imitar
lo que observamos. Por eso, hermanos, es muy importante y hasta delicado, diría yo, dónde ponemos nuestra vista. ¿Qué estamos contemplando? Si nosotros, como individuos, estamos contemplando cosas que no agradan a Dios, como pueden ser cosas violentas, como pueden ser cosas de tipo erótico o sensual, hermanos, ¿dónde van a estar nuestros pensamientos? Y nuestros pensamientos nos van a llevar a actuar. Por lo tanto, difícilmente vamos a poder tener una vida espiritual, una vida recta delante de los ojos de Dios, porque nuestra vista está contemplando lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso, si lo vemos desde el punto de vista como la vacuna contra la idolatría, es evitar ver lo que el mundo nos ofrece y estar llenando nuestra mente, nuestros ojos de la palabra de Dios, y eso nos va a llevar a querer imitar el carácter y el amor de nuestro Dios. Y adicional a ello, si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, vamos a tratar con amor y con cuidado y con respeto a las personas. Veíamos en la lección de la semana pasada acerca de cómo abordar los pecados dentro de la iglesia. Y la lección nos dejaba muy en claro que lo más importante en la iglesia, lo más importante para Dios, lo que Cristo vino a morir, es por las personas, es por ti y por mí. Por eso es muy importante la forma en la cual nosotros abordamos las situaciones del pecado dentro de la iglesia, que debemos de estar conscientes que las debe de haber, pero tener cuidado para que nuestro abordaje sea de tipo redentivo y no de tipo condenativo o de señalizar a las personas para no estigmatizar. Entonces, todo esto nos debe de llevar a tener en nuestra mente que lo primero que debe ocupar en nuestra vida diaria, el centro es nuestro Dios, para que de esta manera podamos tener una vida recta dentro de la voluntad de Dios, para que no estemos cayendo en la idolatría, que insisto, es el pecado que Dios más ha condenado en la historia del pueblo de Israel, y sin duda nosotros hoy somos el pueblo de Dios actual. Me gustaría enfatizar el versículo de memoria, que dice: así, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si nosotros, ¿verdad?, antes de encender algo o de darle prioridad a alguna actividad, decimos, ¿le da gloria a Dios?, creo que sería un buen indicador para continuar o detenernos. Muy bien, Ángela, ya para ir concluyendo, la lección también hace hincapié en lo lícito y lo conveniente. ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, esta sección es muy interesante porque Pablo estaba consciente que le eran lícito, digamos, muchas cosas, pero no todas eran para edificación. Y estamos recordando aquí la preocupación de Pablo de buscar la unidad en la iglesia. A veces es necesario sacrificar algunas cuestiones personales en pro del beneficio de la iglesia y del fortalecimiento de la fe de nuestros hermanos. Pienso ahora, tal vez como padres, nos gustaría un culto familiar muy lleno de profecía, tal vez, muy largo, pero si tenemos niños pequeños, conviene a veces sacrificar un poco ese deseo y empezar a llevarlos por temas más simples, más sencillos, más en armonía con lo de ellos, sin descuidar nuestro propio estudio. Lo mismo pasaba en las cuestiones de la fe. Había algunas cuestiones que, como veíamos al inicio de estos alimentos, que para algunos hermanos no representaban nada, pero para otros sí. Por amor a esos hermanos me abstengo de eso. Mejor no lo ingiero, mejor no participo, para no ponerlos a dudar y no ser piedra de tropiezo en el desarrollo de otros. Y ahí vemos cómo el amor
es parte fundamental en nuestra forma de actuar, donde soy capaz de sacrificar mi deseo o mi gusto para que no vaya a dañar la fe incipiente de aquellos mis hermanos más pequeños. La invitación, pues, es que todo lo que hagamos, lo hagamos, como dice el versículo, para la gloria de Dios. Y aquí también la lección nos pone el ejemplo del joven rico. El joven que se acerca a Jesús y trae una duda existencial porque no sabe si él va a ser salvo. No tiene claro si él, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de todo lo que haya realizado a lo largo de su vida, él sigue teniendo la duda acerca de la salvación, y en su camino se encuentra la persona correcta, a la persona adecuada, el artífice del plan de salvación, y entonces no pierde la oportunidad para preguntarle: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué encontramos ahí en este encuentro del joven rico con Jesús? Sin duda alguna que este encuentro nos ilustra muy bien ese conocimiento, que es importante que sepamos. El conocimiento en sí no es malo, no lo cuestiona Pablo. Cuestiona el conocimiento que nos hace pensar que somos superiores a los demás. Creo yo que en el caso del joven rico así lo demuestra. Cuando Dios le dice, le menciona los mandamientos que tienen relación con el prójimo, ¿no? Y él dice, todo esto lo he cuidado desde mi juventud, o sea, lo tengo, es un conocimiento que ya sé, que podría decir él, hasta lo practico. Pero cuando Dios lo lleva a un punto en donde realmente tendría que mostrar ese amor y es dar ese dinero a los pobres, resulta que el joven rico amaba más su riqueza que el bienestar de sus hermanos. Y es más, me atrevo a decir, amaba más su riqueza que hacer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Y que a veces nos resistimos a obedecerlo. Estamos colocando algo, nuestro propio interés, nuestro propio yo, por encima de la voluntad de Dios. El amor debe estar junto con el conocimiento, porque es así el conocimiento verdadero que proviene de Dios. Me gusta mucho esta interacción de Jesús, porque Jesús sabía perfectamente cuál era el diagnóstico en el corazón de este muchacho, de este joven rico, como lo describe la lección, y por eso le dice cuál era su problema. En realidad Jesús no le preocupaba o no quería que se deshiciera de su dinero. En realidad lo que él quería era que él reflexionara si realmente tenía amor en su corazón y era capaz de ser generoso con los demás. Vemos que este joven rico se queda pensándolo y se da la vuelta y se va triste porque es incapaz de renunciar a los bienes materiales de este mundo para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos señalar al joven rico y podemos decir: ¡qué bárbaro! ¿Cómo es posible? Sin embargo, ¿no estaremos tú y yo igual que este joven rico? A lo mejor no tenemos una fortuna como la que tenía este joven, pero tal vez nuestro trabajo, nuestra posición, aún nuestra posición dentro de la iglesia, o no lo sé, cada quien sabrá qué es lo que hay en su corazón que está haciendo ocupar el primer lugar en su vida antes que nuestro Dios. Y eso es lo que Dios le estaba señalando al joven rico. Dios no tiene problema con que tú tengas mucho dinero. El problema es que el dinero o cualquier otra cosa ocupe el primer lugar en tu vida. ¿Cómo cerramos la lección, Ángela? ¿Qué te quedas? Bueno, me quedo con que la idolatría es un problema actual. Es un problema que podemos estar padeciendo aún dentro de la iglesia. Cuando colocamos cualquier cosa por encima de nuestro Señor Jesucristo, estamos cayendo en idolatría. Que la idolatría se combate cuando nosotros buscamos a Dios
Lo amamos con todo nuestro ser y todas nuestras acciones, pensamientos, palabras, decisiones buscan glorificar su nombre. Que necesitamos también ser solidarios con aquellos que están desarrollando su fe, que la tienen débil, y que nosotros que tenemos más años dentro de la iglesia y tal vez un conocimiento un poco mayor, que no seamos indiferentes a nuestros hermanos y los ayudemos en su caminar cristiano, cuidando que lo que hacemos es también una predicación para ellos. Creo que me quedaría con eso. Muchas gracias, Ángela, completamente de acuerdo contigo. Queridos amigos y hermanos, les animamos para que cada quien haga una introspección en su vida. Cada uno de nosotros hagamos ese ejercicio. ¿Qué estamos poniendo en primer lugar en nuestra vida? ¿Estamos poniendo en primer lugar a Dios o estamos poniendo en primer lugar lo que a mí me gusta, lo que a mí me place? Y si esto es así, pidamos la bendición de Dios, pidamos la dirección de Dios para que sea Él quien incremente nuestra fe, que nos ayude a madurar en nuestro conocimiento y en nuestra fe para con Dios, de tal manera que podamos crecer espiritualmente y logremos llegar a ese nivel de consagración que Dios quiere para cada uno de nosotros, y que además podamos estar preparados para su pronto regreso e ir a vivir con Él por la eternidad. Les animamos, queridos amigos y hermanos, para que cada día estudiemos nuestra lección de escuela sabática, que estudiemos nuestra Biblia, porque ahí vamos a encontrar esos consejos que necesitamos para que de ahí podamos tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Que Dios les bendiga y esperamos que nos podamos seguir saludando por estos medios a través del estudio de la palabra de Dios. No olviden, por favor, dejarnos sus comentarios. Nos encanta poder interactuar con cada uno de ustedes. Vamos a concluir nuestro repaso con una oración. Inclinemos el rostro. Cariñoso Dios y nuestro buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por este repaso de escuela sabática que nos ayuda a poder discernir la importancia de tener una relación estrecha contigo, que es la cura contra la idolatría. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe, ayúdanos a mostrar amor en cada uno de nuestros actos, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, para que de esta manera seamos un testimonio vivo para todas las personas que nos rodean. Ayúdanos a prepararnos, porque sabemos que tu venida está muy cerca, y te animamos, Señor, para que así como nosotros en nuestra vida, en nuestra mente, Señor, más personas puedan conocer de tu amor y de tu misericordia, y sobre todo con estos nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo a través de los medios. Señor, todo esto lo suplicamos y agradecemos en el amor de Jesús. Amén. Amén.